¿Cómo están, amados hermanos? Gracia y paz con todos ustedes. El Evangelio de Juan en el capítulo 21, verso 11, nos dice así: Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Observen en esta historia maravillosa otro detalle muy lindo. Una vez hagamos una remembranza de todo lo que esto significa. Señor Jesús había muerto y Él resucita y por tercera vez se está presentando a sus discípulos después de la resurrección. Los discípulos están muy desanimados, un momento difícil en su vida, se van a pescar toda la noche, no pescan nada. De pronto aparece alguien en la orilla que les pregunta si tienen comida o no y ellos responden que no. Y esa persona les dice: lancen la red a la derecha. Ellos lanzan a la derecha y la Biblia dice que estaba tan llena de peces esa red que obviamente no conseguían subirla a la barca. O sea, no consiguen subir esa red a la barca. Entonces comienzan a remar hacia la orilla, arrastrando la red en medio del agua. Y aquí la Biblia nos da un detalle interesante. Dice que cuando llegan a la orilla, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra. Primero la Biblia dice que eran tantos peces, nos da un número que 153. Obviamente tiene una explicación ese número que en otra oportunidad podremos explicar. Y dice que eran peces grandes. Si nosotros hacemos un cálculo, serán peces de unos 3 kilos o 4 kilos probablemente. Estamos hablando de más de media tonelada de peces que estaban en esa red. Y la red dice, ahí no se rompió, un milagro acontece. Pero aquí viene el mayor milagro. Aquí viene, primero los discípulos no conseguían subir esa red a la barca porque era muy pesada. Calculamos que más de media tonelada. Si los peces eran más grandes aún, muchísimo mayor. No pudieron los discípulos subir a la barca, pero cuando llegan a la orilla, la Biblia dice que Simón Pedro, él sacó la red a tierra. Él arrastró la red. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Una fuerza sobrenatural vino sobre él. Una fuerza sobrenatural. ¿Qué es lo que él pasó? Él vio al Señor. Él tuvo una revelación de Cristo cuando supo a través de Juan que era Jesús. Se lanzó hasta donde estaba Jesús. Tuvo un encuentro con él. Cuando él reconoció a Jesús, entonces nuevas fuerzas vinieron a él. Al punto que él solo movió esa red llena de peces. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. En nuestra debilidad nos hacemos fuerza. ¿Cuándo es que somos débiles? Cuando reconocemos que solo Él es en nuestra vida. Él es todo para nosotros. Es nada por nosotros, todo es por Él. Cuando reconocemos que solo es su gracia y su favor. Cuando reconocemos que no merecemos nada y aún así Él nos hizo sus hijos. Él está con nosotros. Nuevas fuerzas vienen a nosotros. Y es donde podemos experimentar estos grandes milagros. Y muchas veces no tienes fuerzas para seguir viviendo. No tienes fuerzas para seguir enfrentando tus circunstancias. Pero cuando crees y ves al Señor en tu vida, cuando crees que Él te ama, nuevas fuerzas vienen a ti. Y aquello que nunca hiciste vas a hacer. Aquello que nunca aconteció vas a ser usado para hacer. Entonces tu hogar será fortalecido. Tu iglesia será fortalecida. Tu propia vida. Porque nuevas fuerzas vendrán a ti. Eso es esperar en el Señor. La palabra esperar en el Señor significa aferrarse a Él, creer en Él. Y los que se aferran a Él, creen en Él, nuevas fuerzas tendrán. Una nueva fuerza viene a ellos, una fuerza sobrenatural para hacer lo que nunca hiciste. Que eso acontezca en tu vida en estos días. Que puedas experimentar esa fuerza sobrenatural para seguir haciendo lo que tienes que hacer, asumiendo los desafíos, para seguir creyendo que en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, tu iglesia, vas a experimentar milagros de Dios. Diga el débil, fuerte soy, porque el Señor es nuestra fortaleza. Que esa sea tu experiencia y que compartas esta verdad con otros. Muchas bendiciones.